Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este su programa Buenos Días Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día para iniciar meditando en la palabra de Dios, para introducirnos en el estudio de las Escrituras y recibir ese alimento precioso que es la misma palabra para nosotros. Recuerde que la Biblia es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. La Biblia es lámpara a nuestros pies que hace ir toda tiniebla. La Biblia es el manual de vida por excelencia que nos ayuda a tomar decisiones. Por eso yo les invito a que cada día nos sumemos más a este club de lectura de la palabra de Dios, el club de lectura y de meditación de la palabra de Dios. Definitivamente en ella encontramos la fuente de nuestra vida. Y antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a este video y a todos los que escuchen, y a que se suscriban a nuestro canal para que así vamos avanzando y haciendo crecer esta comunidad de estudiosos y de personas que amamos la palabra de Dios. Recordemos que también están abiertas las inscripciones para nuestra peregrinación a Israel el próximo 8 de diciembre de este año 2023. Del 8 al 15 de diciembre estaremos por Israel, dando una vueltica por allí, hablando con nuestro Creador, estudiando las Escrituras desde el lugar de los hechos y recibiendo sanidad, mucha sanidad y mucha bendición para nuestras vidas. Quiero entonces invitarles a que, si se quieren inscribir, si quieren más información, pues ahí en la pantalla del video está puesto el correo electrónico por si usted quiere y necesita más información. Tenemos salida el 8 de diciembre y se puede organizar alguna salida desde el país donde usted esté. Hable con nosotros si está interesado. El capítulo 14 de Isaías. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14 de Isaías. Desde el capítulo 13 empezamos una sección aquí donde Dios empieza a juzgar a esas naciones enemigas del pueblo de Israel, esas naciones que digamos así que tenían ese odio, ese rencor, esa rencilla hacia Israel, y que por todos los medios quisieron y han querido hasta hoy destruirla, destruir esta nación, destruir al pueblo de Dios. Y Dios empieza por juzgar a la más grande de todas, a la principal, que es Babilonia. No era la única potencia, pero sí fue la que se levantó en esos días como la mayor de todas las potencias, y por eso Dios la juzga. Hablábamos también de que aparte de que Dios juzga Babilonia como tal, pues también hay otra Babilonia, que es la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Esa Babilonia religiosa y política pues sigue vigente hasta nuestros días. Y vemos cómo en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, Dios también aquí nos muestra la sentencia final sobre esa Babilonia, sobre ese sistema religioso que ha contaminado a muchísima gente a través de estructuras de religiosidad, a través de estructuras de alianzas entre religión y política, que han hecho mucho daño a la fe. Dios tiene establecido un juicio para esa Babilonia. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 17 y 18 del libro del Apocalipsis, que está hablando de esa caída. Y en el capítulo 14, entonces aquí ya está hablando es del rey de Babilonia. El capítulo 14 de Isaías ya no nos habla solamente de la nación, sino de quien está al mando de esa nación, del que está gobernando en esa nación, de la cabeza de Babilonia, que pues era el rey Nabucodonosor y su linaje, que no duró mucho.
no fue muy largo, pero ellos creían tener el poder, todo el poder en su mano. Pero recordemos que Dios mismo es el que tiene el poder, es el que pone reyes y quita reyes, es el que hace lo que quiere y nadie puede estar por encima del poder de Dios. Así se crean lo más poderosos que se puedan creer. Dios es el que tiene todo el poder. Dice entonces el capítulo 14, versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y aquí está hablando, primero lo primero que dice es que el Señor tendrá piedad de Jacob, que el Señor tendrá misericordia, que el Señor, aunque estaba enojado con el pueblo de Israel y aunque emitió una sentencia y aunque, digámoslo así, Dios le dio una disciplina al pueblo de Israel, pero dice aquí que tendrá piedad. Y esto nos hace ver uno de los atributos más hermosos de Dios, la misericordia. Dios es justo, claro, Dios es justo y por eso derramó una disciplina, derramó un castigo, porque el pueblo se había alejado, porque el pueblo desobedeció. Pero Dios también es misericordioso. Dice también la palabra de Dios en uno de los salmos que mejor que tu misericordia, oh Señor, es mejor que la vida. Y era una de las cosas que tenía muy claras el rey David, que la misericordia de Dios era más grande y Dios de alguna manera podía tener misericordia de él y de su pueblo. Y esto es lo que nos dice aquí: Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿De qué está hablando? Está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de que Dios escogerá a Israel. Y mire, y aquí tenemos que aclarar una cosa bien especial, y es que Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel como muchos piensan. Dios no lo ha hecho a un lado. No, Dios ama a su pueblo. Y dice, y todavía escogerá a Israel. Dios tiene un propósito con Israel. Tiene un propósito con Israel y no lo ha desechado. Eso es lo que nos habla también el apóstol Pablo en Romanos. Y dice, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y mire lo que dice el verso 2, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y a la casa de Israel. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y esto está hablando de una profecía que ya se cumplió. Esta profecía se cumplió cuando el pueblo de Israel en el año 48 regresa a su tierra después de una larga diáspora, después de un largo exilio. El pueblo regresa. ¿Y quién lo hizo regresar? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas votaron en su lugar de reunión para que se le diera este territorio a ese pueblo que había sido tan masacrado, tan hostigado durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron prácticamente los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel, en su mayoría. También hubo otros pueblos, pero en su mayoría ellos fueron los sobrevivientes. Y las naciones acordaron por decisión unánime darle esa tierra y conceder que ellos tuvieran un Estado de Israel. Y esta nación tuvo un Estado a partir del año 48. O sea que esta profecía se cumplió. Dice, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Dice a partir del verso 4,
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y aquí entonces está pronunciando una profecía al rey de Babilonia. Babilonia, una gran nación, una gran potencia, era comandada por una serie, o fue comandada por una serie de gobernantes, por una serie de reyes, y uno de ellos, pues quizá el principal, el más famoso y el más popular, fue Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Pues que Nabucodonosor, o más bien los gobernantes babilonios, se caracterizaron por ser muy crueles, mucha crueldad, mucha codicia. Ellos querían conquistar muchas naciones. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin de tanta conquista y de conquistar tantos territorios? Pues simplemente que esas naciones que ellos conquistaban, esos territorios que ellos conquistaban, pues los hacían tributarios. O sea, era una nación que ellos se tomaban, y los habitantes que quedaban allí normalmente nombraban allí un gobernador o ponían un rey que los gobernara, pero ellos debían pagar tributo a la nación principal, en este caso a Babilonia. ¿Qué era lo que querían? Oro. ¿Qué era lo que querían? Riquezas. Eso era lo que querían. Y ese sistema, pues se ve hasta hoy en día. Ese mismo sistema lo tuvo el Imperio Español en América, lo tuvo el Imperio Británico en todas sus colonias, y lo tiene todavía en las colonias que todavía sigue gobernando. Total, que todas esas colonias pagan impuestos para que los reyes vivan en medio del lujo, para que los reyes vivan en medio de la ostentación y de la opulencia. Una cosa fuerte. Y entonces dice aquí que cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Mire que es muy fuerte. Y nos está hablando del que es opresor, nos está hablando de la persona, de una persona soberbia, de una persona que quería a los pueblos con furor, que no tenía misericordia de nada, que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. De hecho nos cuenta la historia que una de las razones por las que se destruyó el templo de Jerusalén fue porque pues ellos se negaron el rey se negó a pagar impuestos. Y entonces, ¿qué pasó? Se le vino con todo el ejército. El rey Nabucodonosor apresó al rey, le sacó los ojos, bueno, se lo llevó preso, atado con un gancho a Babilonia, y allí le sacó los ojos y lo metió a la cárcel hasta que murió. Cosas crueles, mató a sus hijos delante de él antes de sacarle los ojos. Unas crueldades terribles. Y dice que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Esto sucedió de verdad. Y esa era la forma de operar de estos reyes. Ahora, vamos a mirar cuántas personas hemos visto que han actuado de esa manera. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que quizá es la forma de actuar? Se ensañan contra otros con crueldad, con ira,
a oprimirlos, a maltratarlos, a hacer 50,000 cosas contra ellos. Pero se creen de que ellos no son indestructibles. Se creen que ellos que ellos van a permanecer para siempre. Es una manera muy fuerte de pensar. Y esa es la soberbia que tenía el rey de Babilonia, el que gobernaba Babilonia, el que gobernaba esta nación, que se creía que era la más poderosa del mundo. Pero mire lo que dice aquí. Dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Esos reyes que también se creían. Ahora, ¿qué es el Seol? El Seol es la tumba. Y aquí está diciéndolo de una forma un poquito poética, que esos reyes, que si esos reyes se levantaran, pues darían voces y dirían: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Las personas que sufren de soberbia, de altivez, que quieren acabar con todos, oprimir a todos, en algún momento les va a llegar la hora de la muerte. Les va a llegar la hora de la muerte y van a tener que ir abajo al Seol, a la tumba, como todos, como todos. También ellos son mortales y también Dios dará un juicio sobre este tipo de personas. Volviendo al tema, se está juzgando aquí el rey de Babilonia, el que comanda, el comandante y jefe. Y dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Y aquí empieza esta sección del versículo 12 en adelante, con unas palabras como un poquito extrañas, como un poquito diferentes. Parece que le estuviera hablando a otra persona. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando, recuerde que estamos hablando del rey de Babilonia. Ese personaje, esa persona que comandaba esta nación tan idólatra. Recordemos que ayer decíamos que Babilonia es la cuna de toda la idolatría, de toda la maldad, de toda la corrupción política, de todo eso. Pero Babilonia como tal, como ciudad, cayó. Pero aún queda la Babilonia religiosa. Aún el espíritu de Babilonia sigue operando en medio de nosotros. ¿Y a quién está juzgando el Señor? No solamente al rey de Babilonia, sino al que está detrás del rey de Babilonia. ¿Y quién es el que está detrás del rey de Babilonia? Pues el mismo Satanás. Y estas palabras que está hablando aquí del versículo 12 al versículo 14, está haciendo referencia directamente a él, a Satanás, al que comanda los espíritus babilónicos.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Una de las cosas que el enemigo hace, y aquí podemos conocer un poquito el carácter del enemigo, es debilitar naciones, debilitar a los reyes, hacer que esos reyes, hacer que esos gobernantes caigan en debilidad y se rindan delante de él, delante de sus políticas, delante de sus pensamientos. Pero dice, caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Dice que fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es subir, ascender y ser semejante al Altísimo, ser semejante al Elión, ser semejante al Dios Todopoderoso. Eso es lo que él quiere, sentarse en el trono de Dios, derrocar a Dios. De hecho, eso fue lo que intentó hacer. Y aquí este versículo nos deja ver como un destello de lo que sucedió en el cielo, de por qué fue que él fue echado del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque quiso levantar su trono. Y ese trono se dejó ver, ¿cuándo? En la Torre de Babel. Ahí en la Torre de Babel. Dice que el pensamiento de él es ser semejante al Altísimo, sentarse en el trono de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Y eso es lo que el rey de Babilonia quiere hacer. Sentarse y gobernar y desplazar a Dios del trono. Desplazar a Dios de ese lugar altísimo que él tiene. Ahora, ¿por qué las naciones o todas estas naciones de alrededor la emprenden contra Israel? Es una buena pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, que muchos se han hecho durante mucho tiempo. ¿Por qué la emprenden y por qué son tan enemigos de Israel? Porque Israel es una nación que se puso en medio de un territorio idólatra, de un territorio consagrado a muchos ídolos, un territorio que estaba gobernado por la idolatría de Babilonia. Idolatría, sacrificios paganos, sacrificios a otros dioses, adoración a otros dioses, etcétera, etcétera. O sea, toda la tierra estaba así, pero se pone en medio de toda esta tierra un lugar, un pedacito de tierra donde solo se adora al Dios único, donde solo se adora a Dios. Eso no lo quieren. No lo quieren. Por eso la emprenden por eso Israel es el enemigo para estas naciones. Por eso Israel es el enemigo para estas naciones y para estos pueblos. Por eso lo quieren destruir, porque causa interferencia. Entonces mire lo que dice aquí. Ese rey de Babilonia, Satanás, fue echado del cielo, fue caído, tirado por tierra, porque quiso ser igual a Dios. Dice ahí el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue metido al abismo, fue derrotado. ¿Y cuándo fue derrotado? ¿Cuándo fue derrotado Satanás? Pues en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió para vencer ese reino de muerte y destrucción de Satanás. El Señor Jesucristo venció derramando su sangre. Él venció derramando su sangre y venció la muerte, venció al enemigo, venció a Satanás. Él ya está vencido. Él ya está vencido. Dice el versículo 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Dice, termina la sentencia diciendo,
porque yo me levantaré contra ellos, contra todo ese linaje, contra ese grupo de hombres, contra ese grupo de personas que vinieron con crueldad o que vienen con crueldad a acabar a Israel. Dice, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto. ¿De qué está hablando? Mire, de que hubo una serie, Nabucodonosor no tuvo un linaje muy largo. Él fue el gobernante y más adelante termina reemplazándolo el nieto, Belsasar, que murió el mismo día que entraron los persas a tomarse Babilonia y acabar con todo. Dios se encarga de acabar con Babilonia, de acabar el nombre de Babilonia. Ese remanente de Babilonia no quedó nada. Esa nación que se levantó para querer destruir a Israel, para querer acabar con todo, hoy no sino, dice, posesión de erizos. Hoy es un desierto. Hoy es un desierto completo. Como decimos nosotros en Colombia, es un peladero. Es un desierto donde no hay nada, donde hay puras fieras, donde hay puros animalitos, serpientes. Eso es lo que hay ahí, nada más. Eso es lo que hay ahí. Y nunca más nadie volvió a construir. Ahora, dicen, por ahí escuché algo de un poquito de historia, que este hombre Saddam Hussein, él estaba convencido de que era un descendiente de Nabucodonosor. Y uno de los empeños de él mientras gobernaba Irak era reconstruir Babilonia. Pero no pudo. No pudo. No pudo por muchas razones, y pues una de las más obvias es que murió. Que murió y eso se quedó ahí. A Babilonia, por sentencia de Dios, no la reconstruye nadie. No la reconstruye nadie. Versículo 24 en adelante, dice Jehová, dice esta parte, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio, en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y estos versículos nos llevan a entender sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Cuando Dios piensa algo, lo hace. Cuando Dios determina algo, lo hace, lo ejecuta. Él es soberano. Él no se pone a pensar si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Dios no actúa así. Dios no actúa así, de esa manera. Y Dios no va a permitir que los enemigos vengan a quebrantar a su pueblo. Y dice aquí que quebrantaré al asirio, en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Y aquí una vez más lo repite. Repite la idea que nos habló en el capítulo 10, versículo 27. El yugo será quitado, la carga será quitada del hombro, y el yugo de la cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El asirio viene a provocar yugo. Mire todas las cosas. Y ahora vamos a traducir esto a los enemigos espirituales. ¿Qué es lo que hace estos enemigos? Babilonia, dice aquí que Babilonia encarcela a sus víctimas para siempre, en cadenas perpetuas. El asirio viene a querer montar un yugo, y a querer montar cargas. Dios es el que nos libera de esas cadenas perpetuas, de esas cargas de opresión, de esas cargas, de esas cadenas de iniquidad. Dios es el que viene a liberarnos y es el que determina. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. O
sea, Dios quiere quebrantar al asirio. Dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios está dispuesto a quitar la carga de en medio de su vida, la carga que está sobre su hombro, la cadena que está apretando, el yugo al que usted está sometido. Y termina diciendo, en el año en que murió el rey Acaz, fue esta profecía, versículo 28. No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Mire, mis amados, que Dios, una de las cosas que quiere hacer es liberarnos. Porque Dios tiene misericordia. Y así como tuvo misericordia del pueblo de Israel, así también tiene misericordia de nosotros. Así como esos enemigos se empeñaban en destruir a Israel, en destruir el pueblo, también hay enemigos espirituales que se empeñan en destruir la obra perfecta de Dios, que es el ser humano. Usted y yo somos la obra de Dios. Usted y yo somos la obra de Dios. Y Dios mismo se encarga de reprender, de castigar, de destruir todos esos enemigos. Aquí en este capítulo 14 hemos visto al principal de todos, a ese enemigo Satanás, que se enorgulleció, que se levantó diciendo: voy a acabar con todo, voy a destruir, me voy a poner en el lugar de Dios. En lugar de Dios, Dios no puede compartir su gloria con nadie. Ese rey de Babilonia que en un momento quería traer, actuaba con crueldad, con codicia, quería, con llaga permanente. Eso me parece muy fuerte. Que se enseñoreaba de las naciones, que perseguía con crueldad. Ese enemigo es destruido por la simiente santa, que es el Señor Jesucristo, por el Mesías, que vino a morir en la cruz. Yo le invito a que usted hoy sea consciente de que usted puede tener victoria. A lo mejor usted está hoy viviendo unas cosas muy fuertes en su vida. Está viviendo aflicción, a lo mejor estará viviendo depresión, a lo mejor no tendrá reposo, a lo mejor estará con esa llaga permanente, a lo mejor estará dentro de esa prisión, en una cadena perpetua, en una prisión perpetua. El enemigo no tiene misericordia, pero Dios sí. Dios sí. Y Dios quiere venir a liberar. Dios quiere venir a sanar. Dios quiere venir a poner a esos enemigos en su sitio y en su lugar, y que nunca más se vuelvan a levantar. Que nunca más se les vuelva a ocurrir levantarse en contra de ese pueblo y de esa persona que Dios ama, que somos nosotros. Yo les invito a que oremos, a que terminemos este tiempo orando y clamando. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por regalarnos este tiempo donde podemos meditar en tu palabra, donde podemos estar delante de ti, Señor, donde podemos mirarte, donde podemos escucharte, donde podemos oír lo que tienes para nosotros. Amado Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra nos enseña que, aunque por un momento fue tu castigo, por un momento fue tu furor,
pero ese castigo no durará toda la vida. Es más grande, Señor, tu misericordia. Y hoy levantamos nuestros ojos, nuestra mirada a ti, para darte gracias por esa misericordia que es mejor que la vida, por esa fidelidad, por ese amor, Señor, que tú demuestras. Padre Santo, te damos gracias. Tu palabra hoy nos enseña que Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Padre, gracias por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por poner en su sitio a esos enemigos espirituales, a esos enemigos que se levantan para querer dañar, para querer destruir con crueldad, con ensañamiento, a esos enemigos que quieren venir a arrebatar la riqueza, que quieren venir a arrebatar esas riquezas que tú mismo nos diste, a esos enemigos que quieren venir a destruir el lugar de comunión, así como lo hicieron los babilonios, que vinieron y destruyeron y arrasaron el templo, arrasaron el lugar donde el pueblo se comunicaba contigo, Señor. Padre, gracias porque tú pones en su lugar a ese enemigo que quiere venir a dañar nuestra comunión, a arruinar nuestras vidas, a meternos en la cárcel, a ponernos alrededor de nosotros cadenas y prisiones y yugos. Padre, gracias porque tu promesa es fiel, porque tú nos dices que quebrantarás al asirio, que hundirás en el Seol a ese rey babilonio y que nos traerás la libertad, Señor, que traerás la libertad a nuestras vidas. Gracias, Padre, por la libertad. Gracias por liberar nuestras vidas. Hoy, Señor, nos proclamamos libres, libres por la sangre de Jesús, libres de toda llaga, libres, Señor, de toda opresión, libres de todo yugo de enfermedad, libres de toda prisión perpetua, en adicciones, en alcohol, en drogas, en adicción a pastillas, en depresiones, en enfermedades. Padre, gracias porque tú estás derramando sanidad, porque estás liberando con poder, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Hoy, Padre Santo y poderoso, te damos las gracias y te alabamos, Señor, porque tú quebrantaste el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Padre, gracias. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te bendecimos. Hoy te exaltamos y proclamamos a ti, Señor, la alabanza por siempre y siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú hoy, Señor, estás haciendo tu obra grande, preciosa y perfecta en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra y la exaltación por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.